y hay dos cuestiones que me gustaría tratar. La primera de ellas es el famoso, la operación esta de retirada de cable, ¿no? De muchas tropas de aliadas cuando se fueron por Dunkerque. Cerca de 200.000, 300.000 tropas. Si no me equivoco, había 300.000 cercados en Dunkerque consiguieron irse 200.000. Salgaron en torno a 200.000. Hay mucha confusión, opinión acerca de todo esto, de por qué Hitler y la Alemania nazi dejó escapar, cuando en teoría estaban acorraladas, las tropas, tantas tropas. A ver. Entonces no sé si... Es muy polémico, es un tema muy ¿Hay polémico. alguna opinión que es más verídica respecto a las demás? ¿O es algo que no se va a poder saber nunca, ¿no? Yo tengo una... A ver, por un lado hay que ponernos un poco en contexto. Francia prácticamente ha caído. Sí. Y han embolsado a las tropas... ¿Cómo se llama? Bueno, han embolsado lo que queda del ejército francés. Bueno, hay más tropas del ejército francés por el resto de Francia, pero cuando consiguen entrar por las Ardenas, rompen y una parte les queda arriba, obliga a irse retirando hasta Dunkerque. Y ahí está la Fuerza Expedicionaria Británica y tropas francesas. Que era de 100.000, quizás. Era más. Eran 150.000, quizás. Cartón, mírame cuánto era la Fuerza Expedicionaria Británica en Dunkerque. Y eran tropas francesas e inglesas en su mayoría. Principalmente inglesas. Inglesas. Pero había mucho francés. De hecho, en la película de Nolan hubo mucho jaleo. A mí me gustó mucho, pero hubo mucho también, jaleo porque lo cierto es que a los franceses casi no se los representa. Y los franceses fueron los que se quedaron conteniendo a los alemanes. ¿Qué pasa con esto? Pues los tienen rodeados completamente y Adolf da la orden de parar el ataque. Claro, están rodeados principalmente por divisiones Panzer y divisiones motorizadas. ¿Por qué paró? A ver, durante todo el ataque a Francia están como que no se terminan de creer que estén avanzando como están avanzando. Que no se esperaban un éxito tan rotundo. No se esperaban un éxito tan bestia. Es que disuelven las... Con todo esto, por ejemplo, está Rommel, el famoso zorro del desierto, que para mí es en Francia donde desempeña mejor su papel. Que se dedica a destruir líneas francesas. De hecho, casi se lo cepillan a él, porque se lo cepilla de Gaulle. Porque De Gaulle junta un gran número de blindados franceses y dice, vale, vamos a ver, de frente no nos los podemos cepillar. Le espero si le rompemos las líneas de suministro. Entonces le consigue rodear. Y claro, Rommel lo que hace es que para y dice, vamos a ver. los blindados franceses, estamos hablando de Char B1, que era un carro de combate que estaba... Hablábamos del KV soviético, esto venía a ser el KV francés, era un pedazo de bicho lento de narices y de nuevo no tenían radios. Pero era un cacharro, leí un reporte de uno que se cepilló 20 y pico Panzer III en un pueblo... Además tiene dos cañones, tiene la torreta y luego un cañón gordo en el frente. Que de hecho el artillero y cargador es el comandante. Era un carro un poco así. Y luego que era el monstruo, era el Somua. El Somua francés era un carro muy bueno. De hecho, muchos capturados se enfrentaron a los americanos en Normandía. Eran carros muy potentes y los Panzer alemanes, lo dicho, coordinándose y tal, eran superiores, pero de frente lo tenían complicado. ¿Qué hace Rommel? Junta cañones de 88. Y con eso pues consigue cargarse, porque el cañón de 88 es un cañón que, lo dicho, mete unos pepinazos del carajo. Sí. Consigue hacer retroceder a los franceses y al final se acaban marchando. Pero le meten un susto curioso. Que de hecho, la división de Rommel, la 7ª Panzer, se llama la División Fantasma. Se la llamaba... La creencia popular es que dice, no, es que el enemigo no sabía dónde estaban. Bueno, lo que pasaba era que los mapas, los alemanes, no sabían dónde estaba. O sea, si ven los mapas, hay como una zona, dicen, está en torno aquí. Una zona de 20 kilómetros a la redonda. Claro, porque Rommel, a Guderian también le pasa, pero Rommel lo que empieza a ver es que dice, hostia, es que avanzo, y no paro. Y les tenían que llamar y decían, para quieto, que es que te va a pasar esto, te van a rodear. Sí. Y la división fantasma de Rommel, por lo que se llama división fantasma, porque los alemanes no sabían dónde puñetas estaba la división de los franceses. De la división de ellos. suya. Y que de hecho también es curioso que iban drogados todos. O sea, estaba hablando que hay veces que llegaron a estar caminando 2 días seguidos, sin parar. Hostia. Iban drogados hasta el culo.
Iban, caminaban 2 días y a combatir. Eso también, eso daba otro podcast, las drogas que se metían para aguantar, porque claro, son unos trotes y es un... Claro. Y era una división blindada, ¿eh? Imagínate la de infantería normal. O sea, tío. Sí. Pero eso, bueno, volviendo al tema, Dunkerque, sí. Dunkerque. Y en Dunkerque lo que mandan a la Luftwaffe a bombardear, que sale mucho en la película. Sale en la los película, Stuka lanzándose. ¿Hazlo? No, voy a hacer otra vez. Yo bastante por culo me disteis con... que de hecho sale en la película que hay la pareja o el trío de cazas británicos. Sí. Que además tienen el combustible contadísimo porque dicen es que sabemos que nos van a atacar ahora nosotros, no podemos enfrentarnos. Que por cierto, el que derriban... el que... Si te das cuenta al final... Esto lo siento spoiler, pero... Bueno, ya tiene años. Hay un Stuka que va a bombardearles y le derriba... Le derriba el otro, sí. que está sin combustible, planea... Y se planea y aterriza ahí. Sí. Aterriza y lo pillan los alemanes. Y él le prende fuego al Speed. Era un... No me acuerdo si era un Hurricane o un Spitfire. Y le prende fuego con la pistola de bengala y le prende fuego al avión. Pues el avión lo tienen reconstruido en el museo de... En un museo en Inglaterra lo tienen reconstruido. Porque... Bueno, joder. Es que fue muy heroico. Real, sí. ¿Y qué pasa en Dunkerque? Que eso, que empiezan a bombardear y en Inglaterra lo que hacen es juntar una gran flota de embarcaciones civiles junto a embarcaciones de la Royal Navy, que aún así, claro, se aparece en la película que hay submarinos alemanes por toda la zona y de hecho les empiezan a hundir barcos. ¿Y cómo es que tenían el control del Canal de la Mancha los alemanes? Con todos no es que tuvieran el control... Porque la Royal Navy en teoría, pero ¿no? también estaba la Luftwaffe. Yeah. Y la Luftwaffe en esos momentos... Y la RAF no... Claro, la RAF es lo que les pasa. Dicen, la RAF tenía miedo de lanzarse a enfrentar a los alemanes, perder y que luego les hicieran la batalla de Inglaterra y llegar a la batalla de Inglaterra sin fuerzas. Sin fuerzas, sí. Y eso empiezan a bombardear Dunkerque. Al final consiguen llevar toda esta flota de embarcaciones civiles, consiguen sacar a la gente que además es que salvan a los ingleses, a los franceses los dejan ahí a morir. Esto, de hecho, el comandante de la película dice no, yo me quedo aquí con los franceses, pero y esto, por ejemplo, choca mucho porque cuando en el frente ruso, en el frente alemán soviético, se producen desembarcos, o sea, pues se producen, por ejemplo, de Crimea y de tal, repliegan ya cuando están perdiendo, repliegan fuerzas y los alemanes sacan a rumanos, sacan a húngaros, sacan a búlgaros, se sacan, pero quiero decir que no hacen distinción de tú eres alemán, tú eres... Sí, tú te quedas que eres... Y los ingleses todas las veces que se retiran como se retiran dicen no, nosotros lo A ver, viniendo de los ingleses y con su pasado pues no me sorprende, ¿no? Pero... Y a los franceses los dejan un poco... Vendidos, sí. No vendidos, pero bueno, los dejan y sacaron a franceses, obviamente. Pero sobre todo a los que más sacan son a ellos mismos, vaya. ¿Y cómo ocurrió todo esto? A ver, lo que se suele decir, Hitler tenía miedo de perder blindados, de meterlos por las calles y bueno, eso es lo que le pasaba a Rommel, de que se lanzaba mucho. Por un lado le tenía miedo, entonces lo que dijo es, vamos a pararnos, y por otro lado dice, vale, mandamos ahora a la Luftwaffe. Y con la Luftwaffe pues los machacamos sin perder. ¿Qué pasa? Esto ya es un dato un poco freaky, pero Churchill lo comentó. Las arenas de Dunkerque, de la playa de Dunkerque, son muy profundas. ¿Las arenas? La arena de la playa. ¿Qué pasa? Que claro, las bombas caen, atraviesan la arena y explotan. Debajo. Si tuviera el lecho rocoso más cerca, en cuanto pegaban contra el lecho, claro, eso explotaba. Entonces, la mayoría de los bombardeos que se hacen sobre las playas de Dunkerque no funcionan. Porque las bombas explotan debajo de la arena a muchos metros que ya no... Y esto lo comenta Churchill y dijo que seguramente de no haber sido así la playa hubieran perdido prácticamente todo. Y sí. Teniendo en cuenta que Inglaterra en ese momento está jorobada de cojones. Que van a los museos y sacan las armas de los museos. Estoy hablando de mosquetes, estoy hablando de espadas medievales, de mazas, de... Lo dice Churchill en el discurso, cuando dice el discurso este de lucharemos en las playas y en los campos y nunca nos rendiremos. Que por cierto, Iron Maiden, una de las canciones que me encanta, tiene una canción que se llama Aces High,
que va de unos pilotos británicos que se enfrentan a pilotos alemanes en la batalla de Inglaterra, empieza con este discurso. Escuchad la canción porque es la leche. Bueno, recomendada. Mira. Después de dar este discurso dice, y lucharemos como botella de cerveza rota porque es lo último que nos quedará. Porque lo único que tenemos. Inglaterra en ese momento está jorobadísima. De hecho, es muy buena la guerra. Consigan sacar a todas estas tropas, pero saben que los alemanes, como pongan un pie en la isla, se van a tomar por... y los ingleses, o sea, Inglaterra la ¿Y de cuántos días fue esta huida? Pues, no. Porque, claro, ¿no les dio a los alemanes tiempo a ver que no funcionaba, no era efectivo bombardear por las condiciones de la playa? Sí. Porque al final lo tenían cercado, podían haber entrado en cualquier momento, ¿no? Es una cosa muy, muy rara. Yo creo estamos hablando de mucha gente, muchas tropas. De que seguramente hubiera cambiado la guerra.